Guillermo de Ockham nace en 1285, oriundo de Ockham, un pequeño pueblo de Surrey, Inglaterra. Fue miembro de la Orden Franciscana y dedicó la vida a la pobreza extrema. Su doctrina fue sospechosa de herejía por las autoridades eclesiásticas al cuestionar muchos postulados de la teología tradicional, como la compatibilidad de la fe con la razón y la posibilidad de demostrar la existencia de Dios. Ockham también atacó los cimientos de la autoridad temporal del Papa en sus escritos políticos, uniéndose al emperador Luis IV de Baviera en la lucha contra la Santa Sede. Al final, en 1342, este muere a causa de la peste negra. Considerado el príncipe de los nominalistas, con su negación de la metafísica y la reducción de la gnoseología a la simple doctrina del conocimiento intuitivo intelectual de lo singular, Ockham instauró una nueva manera de hacer filosofía que proporcionó las premisas para la corriente sensitivo-empirista y para la renovación del pensamiento científico que se produjo en la Edad Media. La influencia del pensamiento de Ockham fue decisiva y fundamental para los autores del siglo XIV y dio pie, por un lado, a la emancipación de la filosofía con respecto a la teología y, por otro, al escepticismo filosófico que habría de encarnar en mentes renacentistas y modernas. Se ha visto en él, igualmente, un lejano precursor del empirismo y más concretamente de Hume, así como de la lingüística comparativa. La navaja de Ockham inaugura un tipo de economía de la razón que tiende a excluir del mundo y de la ciencia los entes y los conceptos considerados como superfluos. Afirmó que no hay que multiplicar los entes sin necesidad, también llamado principio de parsimonia, o una hipótesis es tanto mejor cuanto más explica con menos elementos teóricos, es decir, la hipótesis deben ser sencillas, predecibles y aquello que puede explicarse de forma sencilla. No debe ser interpretado mediante hipótesis innecesariamente complejas. El modo de vestir de Guillermo de Ockham es muy distintivo porque denota un tono de pobreza, simplicidad. Este consta de tres elementos principales. El cordón usado antiguamente para atarse el sayal lleva 3 nudos. El hábito, que es de color marrón, es un signo de penitencia o conversión. Y el escapulario, que está hecho de fieltro marrón, sobre el que se cose unas telas o estampados. Hablemos de los aportes filosóficos. Ockham sorprendió en gran medida a los pensadores medievales, con conceptos avanzados sobre la política y el gobierno civil. Abrió un camino inesperado y un nuevo enmarcado en la libertad absoluta, bajo el imperio de la razón. Enseñó que los entes no deben multiplicarse sin necesidad. Al respecto escribió: no expliques por lo más lo que puedes explicar por lo menos. También defendió Ockham con sólidos argumentos el nominalismo de Juan Rossellino. Aplicando al campo de la realidad, rechazó de plano el principio tomista. Negó que hubiera una escena multiplicada en la diversidad de individuos y aseguró que hay tantas esencias como individuos. Cada esencia es idéntica a sí misma y que por ello solo hay individuos sin más. Se trata de un procedimiento mucho más sencillo, y cuando los sentidos perciben un objeto exterior, toman un conocimiento inmediato del mismo, sin ninguna complicación. Las preocupaciones de Guillermo de Ockham: purgar a la teología y a la filosofía cristiana, particularmente de la teoría de las esencias, que en su opinión ponían en peligro la doctrina cristiana, de la omnipotencia y libertades divinas. La personalidad de Guillermo de Ockham. Son distintos los factores que influyen en esta nueva valoración. Una parte, sin duda, su importante aportación a la lógica de los términos, y por otra, su inclinación por el singular concreto más accesible al conocimiento de la física natural. Además, no cabe duda la atracción de su personalidad, por ser un hombre rebelde para su época, enfrentando a las autoridades e innovando audazmente con sus principios. Su método didáctico será estrictamente escolástico, pero su afán innovador abrirá una brecha de tesis audaces, impropias de un pensador de la escuela. Indudablemente el pensamiento de Ockham
Tuvo grandes repercusiones en su época, pero muchos de sus principios se manifestarán más elaborados en fases posteriores de la historia de la filosofía, como ya desde ese tiempo se viene probando.